Entramos en la palabra. Antes de ir a la escritura, porque vamos a continuar hablando sobre las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y hoy tenemos una palabra bien bonita, especial. Pero antes de ir a las escrituras, yo quisiera preguntarles, ¿entiende lo que hace, hermano? ¿Usted entiende por qué está aquí? Quiero que se haga esa pregunta internamente al corazón, a su conciencia, a su consciente, a su pensamiento, a su intelecto, a su persona. Entiendo lo que hago, entiendo por qué canto, si es que canto, si es que participo. Entiendo por qué vengo a gastarme hora y media o 2 horas aquí en la iglesia. Entiendo por qué ofrendo, entiendo por qué sirvo, entiendo por qué hago todas estas cosas que parece que no tienen una lógica común, secular, materialista, sino que, hermanos, aún nos vemos a veces como si fuera un acto de locura, algo que no tiene sentido bajo una óptica humanista, ¿verdad? Materialista. Entonces, hermanos, la pregunta es que queremos contestar: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Entiendo lo que hago? Sé que estoy adorando a Dios, pero ¿verdaderamente es Dios? ¿Existe Dios? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy correcto? Y vamos a la escritura ahora sí, hermanos, después de lanzar esta pregunta al aire, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículos 5 al 9, donde un hombre que tenía un pleno conocimiento de las escrituras, del texto del Antiguo Testamento, hermanos, y que esperaba, por lo tanto, en el Mesías, hermanos, este personaje muy interesante, hermanos, tiene dudas de quién era Cristo Jesús. Y se le acerca de noche y le hace estas siguientes preguntas, ¿no? Entre ellas, le pregunta: bueno, ¿eres tú o hay que esperar a otro? Quería una revelación más amplia. Y él decía: sabemos que vienes de Dios porque los milagros que hacen solamente pueden provenir del Señor. Ahora el Señor Jesús le suelta una palabra tremenda y le dice: mira, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y esto, hermano, lo turbó completamente, porque le dio algo que nunca él pudiese entender por su propio conocimiento o aún por el texto que él había estudiado o que tenía en su corazón. El Señor Jesús es la plena revelación de los propósitos y la voluntad de Dios. Por lo tanto, él tenía los principios, tenía las bases de que un Mesías había de venir. Pero cuando el Mesías llegó, que es Cristo, él trajo la plena revelación completa. Sin embargo, Nicodemo no la entendió. Él dijo: ¿acaso tengo que volver al vientre de mi madre? ¿A eso te refieres? ¿Para poder nacer otra vez de nuevo? Y el Señor Jesús, ahí es donde responde en el versículo 5 que vamos a leer del capítulo 3, hermano. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Rápidamente, cuando dice de agua, él pudo entender, Nicodemo, que era lavamiento, limpieza. Y se entiende el lavamiento y la limpieza de los pecados, que para poder nacer de nuevo hay que renunciar al pecado, a las costumbres, a las formas, estilos de vida. Ahora, lo que no entendía era nacer del Espíritu. Ahora, esta escritura, hermano, el Espíritu en el original es viento, que no naciere del viento, el soplo. Ahora, tenía un conocimiento Nicodemo, porque en el principio, en el Génesis, dice que Dios sopló sobre aquel barro que le dio forma a Dios, y en ese soplo le dio aliento de vida. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora, el pecado nos hizo morir y quedamos seres vivientes, pero muertos espiritualmente. Cuando Cristo viene, Él viene a darnos una vida espiritual apta para estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Me están siguiendo, hermano? Esto es a grandes rasgos lo que es esta teología, esta enseñanza, hermanos. Entonces le está diciendo el que
el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí viene, voy a empezar a responder la pregunta. Si no entiendes por qué estás aquí, si no entiendes por qué se canta, si no entiendes por qué se adora a Dios, si no entiendes por qué se sirve a Dios, si no entiendes por qué la gente se compromete con las cosas de Dios, hermano, es porque no has nacido de nuevo. Y puedes ser una persona de mucho conocimiento, puedes conocer la Biblia, puedes hasta entenderla de cierta manera, pero nunca vas a entender los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios se disciernen espiritualmente. Y cuando una persona tiene un espíritu muerto, no puede captar ni entender qué es lo que Dios tiene para su vida. ¿Me están siguiendo, hermanos? Para poder entrar al reino de los cielos, para heredar la salvación, hay que dejar de ser carnales y convertirnos en seres espirituales. Y a eso vino Cristo, hermanos, a devolvernos ese soplo divino de Dios que nos dio una vida eterna, hermano, desde el principio. ¿Me están siguiendo, santos? Así que dice la Escritura: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Marca una diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Si eres carnal, nunca podrás entender esto. Puedes simpatizar con la iglesia, te puede gustar el culto, el servicio, los cánticos y todo lo que se practica dentro de la iglesia, pero eso no quiere decir que hayas obtenido la salvación. Qué interesante, ¿verdad? Más adelante él explica quién obtiene la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque los hijos de Dios no son aquellos, hermanos, que se autodenominan hijos de Dios, o aquellos que asisten a algún culto religioso de cualquier denominación. No, son los que son engendrados por parte del Espíritu, por parte de Dios. No engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que hace nacer en nosotros esa nueva criatura espiritual que entiende y que comprende esa naturaleza que se junta, hermano, que se añade a lo espiritual, que comprende las cosas espirituales. Seguimos adelante. Entonces el versículo 7 dice, voy rápido, hermano, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No hay un entendimiento pleno en una lógica humana. Déjenle explico por qué, hermanos. Porque Dios está por encima de lo material, de lo secular, de lo visible, de lo tangible. Dios es espíritu y está en los cielos. Nosotros estamos bajo un globo, bajo un sistema terrenal, carnal, humanista. Y ahí estamos, ahí nos desarrollamos, ahí nos desenvolvemos, ahí nacimos. Ahí, hermanos, adoptamos costumbres, formas, estilos de vida, hasta que Cristo vino a nuestro corazón y nos reveló que había otra cosa más todavía que una simple vida de 80, 90 o 100 años, los que vayas a vivir o los que no vas a vivir. Sí me están siguiendo, santos. Y eso consiste, hermanos, en que hay una revelación que bajo un entendimiento humano no hay una comprensión total. Entonces el Señor le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, el que es nacido del Espíritu es como el viento. El viento no lo puedes negar porque lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Aún la ciencia le llama el fenómeno del tiempo, del viento. ¿Por qué fenómeno? Porque no tiene una explicación. ¿Dónde nace? ¿Qué lo provoca? Y hay ciertos formatos científicos, no, bueno, la causa del viento viene de ciertos cambios climáticos que se dan en ciertas áreas, que eso provoca que haya una circulación del aire, etcétera, etcétera. Pero no hay una razón que digas, wow, la entiendo, lo sé, lo veo, no, el viento así es, lo sientes, pero no lo ves. Te quita el sombrero, pero no lo ves. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, así es el Espíritu.
No lo veo, pero lo siento. Sí, esto es importante, hermano, como el Señor Jesús lo está explicando. No trates de meter, hermanos, la voluntad y los propósitos de Dios en una lógica humana. No se trata de bajar a Dios a nosotros, sino que Dios vino y bajó por nosotros para llevarnos al nivel de Él. Somos, hermano, gente que vivía en carne, en carnalidad, y ahora vivimos en el Espíritu. Somos el pueblo del Espíritu. Somos un pueblo nacido de nuevo. ¿Me están siguiendo, amados de Dios? Entonces, ahí es donde basamos la enseñanza de lo que es el nuevo nacimiento. Necesitamos y predicamos lo que en inglés le llaman el born again Christian, ¿verdad? Que recibe muchas burlas y que se hacen una serie de paradojas y paradodias y todas esas cosas que se hacen en contra de los creyentes, hermano. Pero nosotros creemos firmemente en esto, que necesitamos nacer de nuevo, y el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, hermano. Así de simple. Y ese nuevo nacimiento es la nueva criatura espiritual que te hace dentro de ti una nueva criatura, hermano, que tiene una comunión con Dios, pero a la misma vez hace morir lo terrenal en nosotros, lo que es pecaminoso, y comienza a morir, hermano, lo que es del mundo, y nace lo que es del Espíritu. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces es el cambio radical que todos hemos recibido. Somos nacidos de nuevo. No le dé vergüenza, no le dé pena. Sí, soy un born again. Sí, soy un nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y qué bueno que soy nacido de nuevo, porque si fuera lo que era antes, sería una miseria, una tristeza. Pero soy nacido de nuevo. Ese es el cambio radical que Cristo hace. Por eso es que el borracho deja de ser borracho, el adicto deja de ser adicto. ¿Por qué? Porque aquel antiguo yo se murió y ahora hay alguien nuevo en mí. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Ahora, el antiguo yo no le gustan las cosas espirituales, no le gusta la iglesia, no le agrada. Por eso es que hay gente que llega forzada, arrastrando los pies. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que lo impulsa. Pero yo quisiera ver mejor que una conciencia el deseo ardiente de un corazón de estar en la presencia de Dios, hermano. Es algo totalmente diferente a cuando una conciencia te dicta y te dice: es que tienes que estar en la iglesia, es que tienes que llegar, es que tienes que cantar. Y ahí estás obligado, arrastrando una vida a quererla hacerla cristiana. Hermano, cuando menos piensas se va a abrir la puerta y al trochil otra vez. ¿Me están siguiendo? Pero el que es nacido de nuevo no le es pesar, no le es, hermano, angustia. Él desea la presencia de Dios. Busca las cosas espirituales, anhela las cosas espirituales, tiene hambre por la palabra de Dios, quiere estar en oración, en comunión con Dios, le nace. Y ciertamente hay tiempos de deficiencias, hay tiempo de angustia, hay tiempos en los cuales no somos productivos espiritualmente, pero el Espíritu Santo nos renueva continuamente, hermano, para volver a levantar en nosotros un espíritu afectivo, un espíritu fervoroso que ame y que sirva al Señor y que desee estar en su presencia. Nacidos de nuevo, ¿verdad que sí? Esa es obra del Espíritu Santo. Por eso somos una iglesia, hermanos, y quiero que entienda esto, grábeselo en su corazón, póngalo, grábelo bien en su corazón. Somos el pueblo de la palabra y el pueblo del Espíritu. Otra vez, palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Somos letra, pero también somos espíritu. Somos de entendimiento, pero también somos de presencia de Dios y lo sentimos. Amén, sí, porque es como el viento. Si adquirimos conocimiento, porque no somos neófitos, tampoco somos ignorantes, ni tampoco somos tontos. No, hay gente sabia, entendida, un Pablo, un Timoteo, conocimiento. Sabe lo que está diciendo, por qué lo dice, y sabe responder cuando se le pregunta. Pero al mismo tiempo no pierde su espiritualidad. Sabe discernir cuando está la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios, cuando la nube de Jehová se presta, hermanos, para bendecir a su pueblo. Y sabe recibir, y sabe cantar, y sabe adorar, y sabe exaltar, y sabe levantar manos, hermano. Eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces, si a veces no entiendes lo que está pasando, es porque todavía no has nacido de nuevo. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? Es que necesitas entregarle tu corazón a Cristo, pues. Ese es el problema.
Mientras no se lo entregues, no vas a nacer de nuevo. Se lo puedes entregar al culto, a la iglesia, al pastor, al amigo, al creyente. Puedes practicar, pero aquí la obra no es, hermano, de aprender un sistema. Aquí se trata de nacer de nuevo. Ese viejo tú hay que matarlo, a ver cómo le hacemos ya. Porque lo que es de la carne, carne es. El que es carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Esa es la gran diferencia que hay, hermanos. Entonces somos el pueblo del espíritu. Es un misterio, como el viento. El viento así es, sopla. A veces fuerte, a veces de una manera muy pasiva, pero lo sientes. No lo desconoces, no sabes de dónde viene, no sabes quién lo provocó, no sabes cómo llegó a ti. Pero tiene un efecto en ti. Así es el espíritu en ti. Así es el que es nacido del espíritu. Ahora, voy rapidito, pero ahora vamos para explicar un poquito más profundo esto, pero en otra escritura. Primera de Corintios, si quisiera que lo abriera conmigo. Todavía ando batallando con mi vocabulario, hermano. Ando batallando todavía con mis. Entonces téngame paciencia, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Por favor, si es tan amable, acompáñeme. Ahora, cuando una persona nace de nuevo y sale de lo carnal y entra a la dimensión espiritual, estás pisando terreno celestial, dice la escritura. Ahora, el que pisa terreno celestial tiene acceso a tesoros, tiene acceso a la mano de Dios, tiene acceso a los propósitos y la voluntad de Dios, a sus bendiciones, a su prosperidad, a su sanidad, a su bienestar. También tienes acceso a la corrección. Dígamelo a mí. A la sonada. Sí, pero pasar de una dimensión a otra, de lo carnal a lo espiritual. Antes era carnal, ahora soy un ser espiritual. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el tema? ¿Ya lo tienen? Quiero que lo lean conmigo. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, dice la escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ahora, me detengo aquí. Cosas que ojo no ha visto, ni oído han escuchado. Quiere decir que no son accesibles a la carne, a la materia, a lo físico, a lo tangible, a lo secular, a lo común. Quiero que entiendas algo. Tú has pasado de lo común a lo extraordinario, de lo tangible a lo intangible, de lo carnal a lo espiritual. Quiero que entiendas que ya no eres de este mundo, pues. Ya no eres de este mundo. No perteneces a este mundo. Este no es tu hogar. Esta no es tu casa. Es más, los que están aquí no te quieren. Caes mal. Aunque trates de adaptarte, aunque trates de acomodarte, la Biblia dice: no te acomodes a este mundo, transfórmate por medio de la regeneración de tu entendimiento. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo también dijo: si fueses del mundo, si yo fuese del mundo, me amarían y pelearían por mí. Pero no lo soy, tampoco ustedes son del mundo. Ahora, Padre, yo te pido no que los quites del mundo, que los guardes del mal, porque el mal está en el mundo. ¿Estamos, hermano? Entonces no nos va a sacar, sino a su tiempo y en los propósitos que Él tiene, porque hay un trabajo que hacer aquí. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, el trabajo no lo pueden hacer los carnales, porque los carnales todavía no han oído y no han visto lo que Dios tiene que revelar. Ya volví. Entonces, hay cosas que ojo no vio, ni tampoco han escuchado los oídos, pero los espirituales ven y oyen cosas que los carnales no. Por eso en un matrimonio, cuando uno es converso y el otro no, hay contradicción y hay problemática. ¿Por qué? Porque alguien mira lo que el otro no mira. Alguien oye lo que el otro no oye. Y entonces es que estás loca. No, es que estás loco. Y no entiende que loco es otro.
¿Por qué? Porque está visualizando, porque está viendo en otra dimensión, en otra altura. El carnal cosas terrenales piensa. El espiritual piensa cosas espirituales, celestiales, de arriba y no de abajo. ¿Y de dónde se mira mejor? Ya volví. Entonces dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, ni siquiera las ha sentido, ni siquiera las ha figurado, ni siquiera las ha discernido, ni siquiera las ha comprendido. Cosas que no pueden entender. ¿Por qué? Porque son carnales. Sigamos la lectura. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Porque el nacido de nuevo ama a Dios. Ama a Dios. Una de los primeros frutos que tiene una persona nacida de nuevo es que ama a Dios. ¿Por qué? Porque sintió el amor de Dios primero sobre él, le entregó su vida y ahora nació de nuevo. No tiene otro sentido su amor, sino que es el que tiene para Dios. Y si ama a Dios, ama a su familia, ama a su prójimo, ama a las personas, ama las cosas, hermano, que Dios le ha dado y cuida de ellas. Lo que es de Dios, no del mundo. ¿Me están siguiendo? Entonces, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló ¿a quién? Aquí entramos usted y yo. La revelación de los propósitos, de las bendiciones, de las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Esas son, hermano, las cosas que nos ha revelado a nosotros. Pero como dice ahí, por el Espíritu. Ahora, aquí viene, Juan 17 dice, el mundo no puede recibir el Espíritu, pero los que son míos, ellos sí reciben el Espíritu. El Espíritu es dado a vosotros. Y el Espíritu, su trabajo no solamente es renovar, transformar, hacer nacer de nuevo, pero traer una revelación continua. Por eso le digo, somos pueblo del Espíritu. El Espíritu Santo trata contigo, te enseña, te revela, te corrige, te instruye, te ama, te da fuerzas, te alienta, te da elementos, herramientas, revelaciones, conocimientos. Eso es, el Señor Jesús dijo antes de irse, pues sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu. Híjole, ¿siguen aquí? ¿Ya se enojó alguien? Aquí. Ya, ahí va. Entonces dice la Escritura, la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios revelado a nosotros por el Espíritu. Wow. ¿Ve por qué a veces nos tachan de locos? ¿Y por qué hay cristianos que quieren parecerse más al mundo? Porque no quieren sentirse diferentes. Una vez yo te digo desde ahorita, a lo mejor el cristianismo no es para ti, porque vas a sentirte diferente, discriminado. Una vez que naces de nuevo, ya no perteneces a esa agrupación, a ese sistema, a ese método, a ese estilo de vida. Por eso el que nace de nuevo deja de hacer lo que hacía antes, cambia radicalmente. Sí. Y es necesario renunciar a muchas otras cosas que continuamente nos están acechando para volver a los antiguos estilos de vida. Y de ahí, hermanos, es donde partimos usted y yo para decir y fajarnos, como diríamos vulgarmente, hermano, y decir, no, seré diferente, amaré a Dios. Y esa es, hermano, la sal de la tierra. Esa es la luz del mundo. La diferencia que tú tienes, que puedes con tu luz alumbrar a alguien que está en oscuridad y en tinieblas. La responsabilidad que recae sobre ti.
Entonces el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y este espíritu nos lo revela a nosotros. Vamos al 12 ahora. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que entendamos, para que recibamos, hermanos. Dice aquí: para que sepamos lo que Dios nos ha. Ahí viene, ¿eh? Entre más carnal te portas, menos bendiciones recibes. Entre más espiritual eres, más entiendes los propósitos de Dios y tienes acceso a la gloria de Dios. ¿Quiénes son los victoriosos? Los que caminan con Cristo. Híjole, ya siento tensión. Acabo de entrar y ya siento tensión. Entonces no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también, ¿qué dice su Biblia? Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo. Entonces viene la queja del carnal: oye, tú todo lo espiritualizas. Pues claro, si todo está conectado con lo espiritual. Sí. No te pueden poner una torta enfrente porque ya estás orando por ella. Pues ¿a poco no es cierto, hermano? Te ponen un par de tacos y ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Padre, bendice estos tacos. Y luego la gente se queja y dice: ¿qué te pasa? Y luego comienzan los chistes con doble sentido y suciedades y tú te quedas callado. Y luego te dicen: es que tú, santurrón, ¿por qué lo estás espiritualizando? Pues porque hay un espíritu inmundo que se está moviendo, que está trayendo trágicamente tinieblas, miseria y maldad, que destruyen el alma, el corazón, y que de esto viene después a convertirse en la destrucción de relaciones y del bienestar. Porque lo carnal no es otra cosa sino el resultado de lo espiritual. Donde hay muerte espiritual, llegará la muerte a las relaciones, a las cosas materiales. Caray. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Las cosas enseñadas no por sabiduría humana, sino las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué hablas? ¿Qué sale de tus labios? ¿Quieres saber si una persona es espiritual o carnal? Escuche lo que dice. No, en serio, escuche. Póngale atención. Dice puras tonterías. ¿Es carnal? Nomás habla de negocios. ¿Es carnal? Nomás habla de las cosas de este mundo. ¿Es carnal? Entonces tú llegas y ¿de qué hablas tú? ¿De la palabra? ¿De Dios? ¿De la vida eterna? ¿De las cosas que nos da este mundo? ¿Qué sucede entonces? Y entra el rechazo. Porque tú no eres de este mundo. No eres carnal. Ya acabemos con esto. ¿Verdad que sí? Ya se empezó a sentir tenso esto. 14, mira el 14, ahí va. Pero el hombre natural o carnal, puede ser, aquí hay sinónimo. 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Pero tú sí las percibes, tú te anticipas, tú entiendes lo que está pasando en la casa, tú entiendes lo que está pasando en el matrimonio, en tu vida, tú entiendes lo que está pasando cuando están pasando leyes que van en contra de la moral y de la ética bíblica, hermano. Tú disciernes, tú eres de Dios, el Espíritu Santo está en ti, tú eres un profeta. Hay gente que no entiende eso. ¿Cree que profeta es adivinador? No, profeta es el que habla la palabra del Señor, el que lleva palabra de Dios en sus labios. ¿Me están siguiendo, santos?
Entonces, hermano, el profeta tiene que hablar, tiene que dictar lo que Dios dice que se tiene que hacer. Es el hombre de Dios, es la mujer de Dios, hermano, la que entiende y discierne los tiempos, los sucesos y lo que está en su entorno. Por eso, papá y mamá deben de ser un hombre o una mujer espiritual, porque ellos dirigen el hogar, la familia, los líderes, los abuelos como yo. ¿Me están siguiendo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice su Biblia? Locura. Locura. Por eso te tachan de loco, de loca. Estás medio, te falta un tornillo, pues. Ahora Pablo sufrió eso, la locura del evangelio. Pero pues es la locura que nos quiso cambiar, la que nos hace felices. ¿Verdad que sí? Aquí la locura que ha sanado nuestras vidas, nuestros matrimonios. La locura que me hace vivir en paz. La locura que me hace vivir en prosperidad, en bienestar, en sanidad. La locura que me guarda, que me protege. La locura que el mundo tacha. Vívela. Tú estás por encima, eres diferente. Dice, leed locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjese bien, ¿por qué no puede ser juzgado? Porque tú ya pasaste por ahí, ya conoces, ya sabes. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice su Biblia? La mente de Cristo. Y ya terminé porque ya se me acabó la gasolina. Quiero que entienda bien algo. El Señor Jesús dijo: el que no naciere del agua y del espíritu, de agua y de espíritu, de limpieza de sus pecados y de un espíritu que nace dentro de sí mismo y que puede entender y comprender las cosas espirituales y levantarse a otra dimensión, en donde puedes proclamar la gloria de Dios, donde puedes visionar, donde puedes ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con tu vida. Ahora la pregunta es, ¿entiendes por qué estás aquí? ¿Qué andas haciendo? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué le cantas? ¿Por qué le adoras? ¿Por qué estás tú en medio de tantos locos como estos que gritan y levantan manos y lloran y cantan? Somos el pueblo del Espíritu. Pónganse de pie, por favor, hermanos.